Buenos días a todos. Los invitamos a pasar a su lugar para continuar con la reunión del día de ayer. En ese sentido, pues, primero que nada quisiéramos comentar que fue muy productiva la discusión del día de ayer en los diferentes temas que se discutieron, que se mostraron, que se expusieron, pero en especial, pues bueno, quedó un poco todavía truncada lo referente a los niveles de referencia. Entonces, en ese contexto y pensando en las necesidades de revisar esta alineación entre lo nacional y subnacional, es que como parte de la agenda del día de hoy tenemos reservada pues una discusión para la primera intervención de la mañana. En ese sentido, pues le pasaríamos la palabra a Eder para que nos comente sobre la propuesta del reporte red y los niveles de referencia. Entonces, para el día de hoy la agenda está conformada en dos secciones. La primera es concluir ese tema de nivel de referencia, el reporte red, y después iniciaríamos con la parte subnacional, que lo que buscaría es mostrar cuál es la estrategia y las implicaciones junto con los retos de actualizar los niveles de referencia tanto nacionales como subnacionales. Entonces, en este sentido, pues Eder, te damos la palabra. Bueno, creo que no hay apuntador, pero tal vez Ernesto, si me puedes ayudar a… Bueno, como bien lo dijo Osvaldo, quedó un poco truncada la discusión de ayer, pero fue muy productiva, ¿no? La verdad es que hubo muchos elementos al final respecto del nivel de referencia. Va a ser muy breve esta presentación y más bien quisiéramos ahondar en la discusión de las consideraciones técnicas para actualizar el nivel de referencia. ¿Cómo funciona esto? Ok, perfecto. Ok, ya le pedimos permiso a Trump y hoy nos va a dejar salir temprano porque es el día anterior del Día de Acción de Gracias, dice Craig, entonces nos vamos a apurar y lo vamos a hacer rápido. La siguiente. Entonces, brevemente, ¿qué es el anexo técnico del BUR o reporte nacional red? Otra vez hacer énfasis en que este anexo técnico o reporte nacional red debe de ser consistente metodológicamente con el nivel de referencia evaluado. ¿Cuál es su contenido? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para el reporte nacional red? Y los aspectos claves para actualizar el nivel de referencia. Bien, entonces, el anexo técnico del BUR o el reporte nacional red es un reporte que presenta los resultados alcanzados por países en virtud de la implementación de las 5 actividades de red. Estas son las 5 actividades de red. Y es importante decir que para ingresar un reporte nacional red al esquema de pago por resultados en el marco del Green Climate Fund, es necesario cumplir con los 4 pilares básicos de red, que ya casi los tenemos, solo nos falta nuestro resumen de información de salvaguardas que es inminente su publicación. Sin embargo, no hay restricción en el periodo de implementación, es decir, el periodo de implementación por el cual demandemos pago por resultados puede ser anterior a la fecha en que se cumplan los 4 pilares de red. Es decir, los 4 pilares de red los cumpliremos a inicios de 2018, pero podemos demandar pago por resultados en una fecha anterior. A partir de 2014, esta información es reciente. La última junta del Green Climate Fund decidió que el año para pedir pago por resultados es 2014, lo cual es una muy mala noticia para muchos países porque las reducciones de emisiones en algunos países se vienen dando desde antes.
La siguiente, Ernesto. Entonces, solo otra vez llamar mucho la atención a que el reporte nacional, que es el rendimiento, debe de ser consistente metodológicamente con el nivel de referencia. La siguiente, Ernesto, por favor. Ok, y este es el contenido según esta decisión de la convención. El reporte nacional red debe tener una información resumida del nivel de referencia que ya se evaluó, los resultados en toneladas de CO2 equivalente por año de ese nivel de referencia, la demostración de que las metodologías utilizadas para producir los resultados del reporte nacional son consistentes con el nivel de referencia, una descripción del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques en su componente de MRB, así como los roles y responsabilidades institucionales, la información necesaria para permitir la reconstrucción de los resultados, es decir, documentar con suficiente transparencia los resultados, y una descripción de cómo se han tenido en cuenta los elementos de esta decisión, que esto tiene que ver con… Ya se me olvidó con qué tiene que ver esto, pero ya me acordé. Es que el Sistema Nacional MRB fue construido en base a los sistemas preexistentes del país. Entonces, yo les quiero decir una cosa, el reporte como tal no es tan complejo como según los requerimientos de esta decisión. Un resumen del nivel de referencia, los resultados en las toneladas, la demostración de la consistencia metodológica, la descripción del sistema nacional, o sea, esto por ejemplo tenemos ya muchos documentos que escriben eso. Tenemos una buena parte ya, casi estamos terminando la documentación, el NIR del INEGI-6 y de esto también tenemos información. Entonces no es tan complicado crear el reporte nacional red, más bien el punto es la siguiente, Ernesto. Bueno, este es el nivel de referencia, ¿no?, que les presenté ayer. Miren ustedes, de 2000 a 2010, ¿cuál es la tendencia? Este es, incrementamos un poco y luego bajamos, de 2000 a 2010. Ok, entonces de 2000 a 2010, estas son las superficies de deforestación bruta. Subimos un poco y luego bajamos. ¿Puedes regresar, Ernesto? Es la misma tendencia, porque es un nivel de referencia construido solo con deforestación bruta. Otra vez, Ernesto. Es exactamente la misma tendencia. Esta es superficie y el anterior son emisiones. No hemos calculado las emisiones para el periodo 2011-2015, pero sí que calculamos la deforestación bruta utilizando las mismas metodologías que el nivel de referencia. Y este es el resultado. Entre serie 5 y serie 6, a menos que haya un fondo que nos pague por incrementar las emisiones, pues entonces podemos entrar a un esquema de pago basado en resultados. Entonces, vamos a hacer el cálculo de las emisiones, pero de entrada ya, no tiene mucho sentido porque la deforestación se incrementó y esto tiene que ver con todo lo que nos explicaba Gibran ayer de la naturaleza de la serie 6. Les quiero transmitir otra cuestión. Este es el dato de las áreas menos sesgadas. Para el último periodo, 251.202 hectáreas con una definición de bosque que tiene 88 millones de hectáreas. ¿Sale? La siguiente. Estos son los datos de Matt Hansen. Ayer Carmen les dio un pantallazo, quisiera analizar un poquito más nada más. Estos son los datos de Matt Hansen para el periodo 2015, 206.825 hectáreas de deforestación, con una definición de bosque de 64 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, si esto lo aumentamos a 88, pues si todo se comportara de manera proporcional, esto subiría alrededor de 260.000 hectáreas, lo cual es muy próximo a lo que encontramos con la metodología de Pontus. Entonces, la siguiente. Atrás. Ok, entonces, aumentó la deforestación bruta según la misma metodología con la cual fue construida el nivel de referencia que ya está evaluado. ¿Eso qué implicaciones tiene? La siguiente.
tiene implicaciones que si tenemos un nivel de referencia evaluado, entonces no podemos ingresar un reporte red porque no tenemos reducción de emisiones, lo cual automáticamente invalida nuestro nivel de referencia evaluado. ¿Cuál es la única alternativa que tenemos? Bueno, aquí se abren varias posibilidades, pero una de esas alternativas es concentrarnos en actualizar un nivel de referencia. Tendrá que seguir un proceso de evaluación técnica que dura más o menos un año y entonces en el tercer BUR ingresar un reporte red en el caso de que hubiese reducción de emisiones. Entonces, miren, si hubiésemos ingresado un reporte red en el segundo BUR, pudiésemos haber pedido pago por resultados de 2014 a 2015. Como ya no es posible eso, entonces en el tercer BUR sí que podemos ampliar el periodo de 2014 a 2017. Esto va a tener varias implicaciones, o más bien nos plantea varias preguntas. La siguiente, Ernesto. Estos son los aspectos clave que se detonaron ayer y yo lo que les propongo es que sigamos discutiendo para ampliar esta lista o para profundizar estos puntos que tengo aquí. Lo que nos decía Grant Dom es que los datos del último periodo deberíamos considerarlos como los más confiables. Para realizar proyecciones es más conveniente considerar todos los periodos en 3 series, es decir, ampliar el periodo histórico, y lo que platicábamos con Craig es considerar los periodos completos. En el caso, la siguiente, Ernesto, por favor. O sea, en este caso proponíamos el nivel de referencia de 2005 a 2014, pero estamos omitiendo estos 3 años del periodo, sería entre serie 4 y serie 3 y serie 4, ¿no? Atrás. Otra consideración clave importante es que utilicemos proyecciones más conservadoras y cercanas a los procesos ecológicos, lo que nos decía Marce, o sea, bueno, todo el mundo lo dijo, ¿no? No puede crecer la deforestación también de manera indefinida. No sé, a lo mejor transmitimos, a lo mejor la pendiente por cómo estaba dibujada esta proyección, que ya también me regañó, Adrián me regañó porque podemos hacer regresiones con tan poquitos datos, como estadístico me hace esa observación, no tenemos muchos datos tampoco, André. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tomar esta consideración importante. De todos modos, esa pendiente de la regresión lineal que espantó a todo el mundo, y que esa era la intención, ¿no? Discutir. Lo que quiero decir es que llegaba hasta 50 millones de toneladas de CO2 equivalente. Nuestro actual nivel de referencia evaluado tiene 45 millones de toneladas. Otra parte importantísima que queremos resaltar es que el nivel de referencia que actualicemos debe de estar alineado con la NDC. ¿Y esto qué implica? Continuar con el trabajo conjunto con CONAFOR e INEC. Cuando tuvimos en este día feriado, 20 de noviembre revolucionario, tuvimos una llamada con Vane y con el consultor que está trabajando con CONAFOR e INEC para definir rutas de instrumentación para la NDC, primero para definir la línea base. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este nivel de referencia esté completamente alineado con lo que estamos trabajando en conjunto con INEC. Evaluar la pertinencia de incluir otras actividades red y otros reservorios en el nivel de referencia. Es un tema que tenemos que discutir. Nuestro nivel de referencia actual solo tiene deforestación bruta. Habrá que ver si incluimos deforestación neta, si incluimos degradación. También es un tema para discutir. Y también otros reservorios, porque en la sexta comunicación ya tenemos los 5 reservorios. Por ahí Rafa siempre es… ¿Dónde está Rafa? Rafa siempre es como muy crítico, dice, bueno, tenemos todos los reservorios, pero no para todas las transiciones, ¿no? Entonces hay que acotar también eso. Y otra cosa importantísima es que el tercer BUR, ¿puede regresar a la línea de tiempo, Ernesto, por favor? El tercer BUR se entregaría más o menos a principios de 2020. La pregunta es, ¿regresamos a las consideraciones? No.
aquí. ¿Cuándo estará lista esa serie 7? En todo caso, como ayer decía Gibran, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones en términos de la comparabilidad y la consistencia con la serie 6, si ya se va a utilizar Sentinel o no? Entonces yo lo que les propongo es discutir estos puntos o ampliarlos para que eso nos dé a nosotros más elementos a la hora de tomar una decisión para la actualización del nivel de referencia. Es un tema complicado por los tiempos y por los resultados que tenemos, o sea, por no tener un avance como quisiéramos como país, pero estas son las condiciones nacionales, ¿no? No sé si haya preguntas antes respecto de los tiempos o de lo que dije, y si no, le entramos a la discusión mejor. Bueno, tal vez a mí me gustaría comentar sobre el análisis, el comparativo entre Matt Hansen y este resultado. ¿Le podría regresar un poco, por favor, Ernesto? ¿Otro más? Un poco más para atrás, es que no ubico exactamente cuál. Esa. Aquí, por ejemplo, bueno, no tengo… Eder, ¿me puedes prestar el apuntador? Estos resultados son importantes. Aquí podemos ver el área bruta deforestada de acuerdo con Matt Hansen entre… recuerdo bien, Eder ese es el 2000 y el 2015, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos ver que pasa de entre 186,000 hacia 206,000 hectáreas. Esto con Matt Hansen, y podemos ver igual esta tendencia creciente. Si nos regresamos, por favor. Esto para ese periodo andamos igual entre 180,000 hacia el 2015 a 251,000. Entonces, y claro, si consideramos los intervalos de confianza, esto da valores muy similares con respecto a esa comparación y muy diferentes respecto a los valores que a los que resultan haciendo este análisis con áreas directamente mapeadas. Así que, bueno, solamente quería resaltar este punto. Estamos hablando de un enfoque completamente independiente uno de otro, y que, pues bueno, tanto en tendencia como en magnitud resultan muy similares. Así que, bueno, solamente quería hacer un zoom sobre esto que ayer tal vez no comentamos con mucha con mucho más tiempo, sobre todo por la cuestión de el atraso que llevamos el día de ayer en la agenda. Entonces, bueno, solamente quería hacer este espacio para comentar esta comparación y dejar ahorita abierta entonces la discusión en lo que en esos puntos que acaba de comentar Eder. ¿Le podrías ir a la penúltima diapositiva? Por favor, la siguiente. No, la anterior. Sí, sobre estos puntos. Y bueno, no sé si alguien tenga algún comentario. No, Ernesto, ¿puedes poner la gráfica otra vez? Yo solo lo que… la otra. No, la gráfica de líneas de deforestación, la anterior. Exacto. No, solo lo que yo ayer le preguntaba al doctor Ordóñez es respecto de si podíamos hacer tendencias, ¿no?, con todas estas concomitantes que tiene tener pocos datos, tener poco periodo, pero yo, mi pregunta es de verdad como para los estadísticos es, aquí yo veo una tendencia, acá pues a lo mejor le podemos ajustar la sinusoidal, ¿no? Pero esa era mi pregunta más bien, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario sobre esa parte? Bueno, yo creo que… Más que una pregunta, es más bien una preocupación, porque realmente
los números nos están dando, bueno, son los números y no podemos modificarlos ni mucho menos, ¿no? No nos gustaría ver realmente los números que están subiendo en la parte de deforestación. Y bueno, no está el doctor Serrano, pero esto ya es un tema de inclusive ver de la forma en cómo se va a comunicar, tanto en el NIR como en la sexta comunicación, y bueno, esto tendrá implicaciones tanto en línea base o nivel de referencia, pero lo que sí podemos asegurar, y ya lo habíamos visto con los datos que nos había proporcionado INEGI, es que la tendencia con las áreas ajustadas pues esta es la forma en cómo se está viendo datos pues que realmente no nos gustaría ver, ¿no? Pero bueno, finalmente son datos que sí consideramos que están desarrollados bajo las consideraciones pues más adecuadas. Sí. Una pregunta, bajo estos datos y todos los datos, el material que se tiene, ¿podemos bajar estos datos a nivel subnacional? Claro, con los ajustes que también ha comentado, considerando los ajustes que ha comentado el doctor Couturier, pero el tamaño de muestra que tenemos a nivel nacional no alcanza para hacerlo a nivel subnacional, tenemos que complementar la muestra. De hecho, ahorita los ejercicios que vamos a mostrar más adelante, para el caso de Campeche, es un proceso independiente, incluso es un subconjunto de muestra independiente, no, perdón, es un conjunto de muestra independiente del nacional que habíamos hecho hacia marzo o abril de este año. Entonces, esos puntos de evaluación, si me recuerdo bien, son cerca de 1,000, 1,000 por cada mapa en cada estado. Entonces, estamos hablando que cada estado va a tener 4,000 puntos de validación para toda la serie temporal. Para el caso nacional estamos utilizando 16,000 puntos, entonces ahora que hagamos este esfuerzo a nivel estatal, estamos aumentando la escala. Bueno, de hecho no es que lo vayamos a hacer, ya lo hicimos, estamos en proceso de hacer esta afinación, ya tenemos pues cerca de 12,000 puntos de muestreo para 5 estados y estamos, para alinearlo exactamente a lo que se hizo en la sexta comunicación, estamos haciendo unos ajustes para actualizar todo el nivel de referencia. Entonces, sí, el esfuerzo es muy grande para poder hacer pero de todos modos, al menos para 6 estados, los 5 estados de acciones tempranas más Oaxaca, estamos haciendo este ejercicio de manera análoga para toda la serie temporal. Y pues bueno, esperamos que a principios del próximo año ya tengamos el resultado completo para estos estados. Sí, tenía ese comentario respecto de los datos de Matt Hansen, que me lleva a invitar a una colaboración futura para trabajar estos datos conjuntamente con a lo mejor la última periodo, ¿no? de las series. O sabiendo estos resultados, sí parecería que hubiera como una similitud, ¿no? entre las tasas de deforestación. Yo creo que sí hay que considerar, hay que revisar qué masa forestal considera Hansen. Yo en mi experiencia haciendo el ejercicio INEGI-Hansen, vi que Hansen subestima mucho la cobertura forestal o de las tierras forestales. O sea, es el debate, creo que es en México, ¿no? Que es muy apropiado para México.
de las tierras forestales que incluyen las selvas bajas, que incluyen los matorrales o algunos matorrales. Entonces hay que ver para qué masa forestal el resultado de Hansen aplica, comparado con la tierra forestal que está considerado ahí con respecto al INEGI, ¿no? Porque es posible que Matt Hansen considere una masa forestal mucho menor y entonces obtenga una tasa de deforestación que no refleje, o en fin, hay que revisar esto, ¿no? Para comparar las dos cifras. Por otro lado, tenía un comentario respecto del seguimiento de las series. Aprovecho para, bueno, tal vez iniciar alguna discusión ahí. En mi manera de ver, el comentario de ayer de Brian, perdón, la persona que es, ¿cómo te llamas? Jorge, perdón. Es que me confundí. Respecto de la resolución espacial y de la tendencia que tendríamos que tomar, yo tendría como una opinión de a lo mejor viendo que la resolución espacial de las Landsat en realidad no está mal para el asunto para las necesidades de FAO, o sea, de las definiciones de bosque de FAO, para el propósito de, ¿no? a la escala más o menos de una hectárea, reportar cambios forestales, bueno, por lo menos deforestación, luego degradación es otro tema y es otro debate. Tendría esa observación de a lo mejor conservar ese tipo de sensor y aprovechar la muy alta resolución para establecer un sistema realmente de evaluación de confiabilidad y de áreas estimadas, ¿no? de ajuste de áreas utilizando la muy alta resolución para este efecto, ¿no? O sea, tendría esa observación tal vez para, digamos, estar en una discusión. Sí. Gracias. Muchas gracias. Un poquito para poner elementos en la discusión de Hansen, como lo plantea o lo solicita el doctor Conturier. En este caso, los resultados presentados dan una superficie de aproximadamente 64 millones de hectáreas, ¿no? Y más o menos esto está relacionado con la superficie del el bosque como tal definido. Es leñoso, quita todo lo herbáceo, etcétera, es de 68 más o menos. Entonces, estamos considerando acá, entiendo que el umbral que define Hansen como bosques llama maduros, es la definición que él usa, ¿no? Un bosque ya maduro es aproximadamente un poco más del 10-15% de porcentaje de cobertura. Por lo tanto, y como se evalúa en forma anual, efectivamente las selvas, la vegetación menor y las selvas bajas caducifolias pueden quedar subestimadas en Hansen. Sin embargo, bueno, el ejercicio que presentó un poquito, bueno, el approach que presentó Osvaldo, es que si consideramos que ese umbral fuera un poquito mayor, o digo más bajo, para poder representar las otras especies, y estamos hablando de coberturas, no sé, a lo mejor del 10, entiendo que el umbral de Hansen es 30, para presentar esta superficie, habría que bajar un poquito el umbral del NDVI, para poder llegar a la cobertura total que estamos presentando como superficie forestal.
Y en esa equivalencia, entonces, aumentaría la tasa de deforestación al más o menos a los niveles que estamos obteniendo en el ejercicio de 252,000. Solo para que... Es que Eder bajó acá cobertura a 10%, pero claro, Matt basa su producto en general en 30% y tratar de ir a 10% que se puede hacer el juego ahí en su página web, ¿no? Ya incertidumbre porque no está diseñado para eso. Pero yo les quería mencionar que los de MRED obviamente saben que Matt, este es un producto global. Él tiene un producto específico para México, que no es lo que ven acá en la página. Trabajando con MRED, inclusive las mejores que hicieron en la península, porque eso fue el enfoque, pero ya que Matt estaba trabajando en la península, creo que hizo todo un producto específico para México. Él me estaba comentando que tenía problemas con los matorrales y si lo iba a incluir o no como bosque, cosas así. Pero hablen con los colegas de acá de MRED a ver si tienen acceso a ese producto para hacer una comparación un poco más, ¿no? Eso sé que tiene, sé que también él está mirando, creo que hacer México hasta empezando en 85, cosas así. Este es un producto de 2000, creo que 2000, ¿no? Que arranca. En fin, pero volviendo a las preguntas, ¿no? Que decían y que queríamos que habláramos, ¿no? Es que me parece que les toca una buena época de juego, ¿no? En serio, porque las reglas son más o menos sencillas. El país tiene muchísima libertad en elegir y eso es una decisión medio político-técnico, ¿no? Que quieren incluir más degradación, quieren incluir las otras actividades de red para hacer un nivel de referencia, incluir más reservorios y cosas así, pero para poder tomar esa decisión política van a necesitar que ustedes les presenten una panorama muy amplia, me parece, bueno, si tomamos esta decisión, este es el resultado. Si tomamos esta decisión, este es el resultado. Y hacer ese juego, claro, de sensibilidad en los datos. Y periodo histórico y todo eso, yo estaba comentando no sé quién, yo he visto en muchos países de América Latina, solo porque es mi experiencia, la definición de su periodo de referencia y su línea base, y la línea de referencia y todo eso, es muchísimas veces un juego ya sabiendo el resultado. El problema es que hicieron ese juego acá pensando que sabían el resultado y ups, no fue así, ¿no? Pero yo creo que por lo menos tienen mejor camino. Pero una de las cosas que también estaba mencionando Marcelo es que y no es en contra nada de los señores de INEGI, están haciendo un producto bueno, pero siguen y seguirán tratando de usar un producto que no fue diseñado y a lo mejor quizás no tanto en el futuro, hacer cosas que no fue nada, no fue su propósito, ¿no? ¿Qué pasó entonces con Mad Max? ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? ¿Que van a salir, van a estar listos a tiempo o están para INEGI y chao? Y si ese es el resultado, bueno, yo les recomendaría que también se pongan en contacto con los de MRED, ver un producto de Hansen, por ejemplo, y empezar a ver si se puede afinar y tener más certeza. Bueno, en las áreas ajustadas o insesgadas o parcialmente sesgadas o lo que quieras llamarlo, ese es el mejor número que tienen hasta el día de hoy, ya corrigiendo INEGI, o puede haber otra sorpresa por ahí, ¿no? Y si pueden empezar a ver, hay muchos productos globales, ¿no? Hansen no es el único, hay otros de Maryland que hace, hay otros de la Unión Europea, FAO hace su propio, ¿no? Hay muchos productos que existen y cuanto más pueden comparar, pueden saber, bueno, nuestras áreas, nuestros cálculos, áreas ajustadas, es más cercana a la realidad, entre comillas,
que lo que veníamos haciendo con el INEGI anterior. Y ahí eso ya les va a dar pauta, bueno, entonces no vamos a tener tanta sorpresa en el futuro, ¿no? Y de ahí van a tener que sentarse. Bueno, va a ser lineal, vamos a hacer un power function, vamos a promedio, incluimos degradación, porque tienen toda esa información, porque ya están en la sexta comunicación con directrices de 2006, con todos los reservorios, que pocos países que están participando en estos están incluyendo. De ahí, obviamente, mi otra pregunta, y esa es una pregunta completamente política, ¿quieren hacer sí o sí a fuerzas un nivel de referencia nacional? ¿O quieren ir y retroceder un poco, porque ya van a tener datos, hacerlo subnacional? Porque hay muchos países que también están haciendo eso. Esos son todos los juegos, porque el trabajo de Marcela que vimos es que Durango se comportaba completamente diferente que Campeche, Chiapas o no recuerdo dónde. Quintana Roo, perdón, debería saber. Pero entonces ahí las políticas que están pensando o que han hecho, ¿no? Y sé que vamos a hablar de subnacional un poco después, pero mi pregunta es, ¿esa es una opción abierta? ¿Retroceder nacional y mirar subnacional o algo así? Bueno, soy totalmente de acuerdo, naturalmente, pero me pienso que también para llegar… Margaret, casi no se escucha, ¿te podrías acercar? Ok, ¿mejor? Sí. Ok, me parece que necesito también, pues, si podemos jugar con los números, las líneas, etc. Pero lo que me parece lo que falta es una coherencia de explicación de por qué tenemos esto, en términos concretos. ¿Qué son los procesos en México que están promoviendo esto o esto? Para llegar a un nivel de referencia que está, which you can believe, que es creíble, necesitamos mucho más de link esto con explicaciones. ¿Dónde en el país tenemos deforestación? Sobre cuál tipo de tenencia, cuál procesos son atrás. Sin este tipo de explicación que es muy puntual, no podemos llegar a un nivel de referencia que está creíble, piense, porque cada uno sabe que es posible de jugar con las cifras. Entonces, para mí, el problema es de hacer un link con la realidad en términos no necesariamente cuantitativos, pero con un argumento que es muy concreto de por qué. De acuerdo, y solo yo creo que hacer ese enlace con lo que está ocurriendo es que van a tener que achicar y mirar a nivel subnacional, porque de repente mayor parte de esa deforestación, que no es gigante, bueno, es grande, pero no es gigante, viene de ciertos ecosistemas, ciertas zonas del país, ¿no? Y de ahí es como el famoso el IRE y todo ese tipo de cosas, o sea, eligieron esos estados por algún motivo, ¿no? Pero bueno, pero no van a poder entender eso hasta que, claro, hay que saber qué está pasando y dónde, y ahí se empieza a jugar. Eso es lo que pienso. Bueno, sumando a lo que ya acaban de mencionar la doctora Margaret y los demás, en el ámbito de lo subnacional, y voy a poner un ejemplo de algo, en el tema, la lógica dice que, y bueno, y normalmente así pasa, ¿verdad?, que en la estadística está la mano del diablo, ¿verdad? O sea, uno puede jugar con los números según cómo te pueda mejorar. ¿Por qué? Porque el nivel estadístico y todas las metodologías que utilices, pues las vas a usar para un fin, y eso lo vas a
proyectar hacia un tomador de decisión que normalmente no entiende nada de números. Lo que quiere ver es una gráfica y tú se la explicas y si le dices que está bien, te va a decir, ah, qué chido, y si no, pues también. Entonces, yo recuerdo un proyecto y no tiene nada que ver con esto. Por ejemplo, para el proyecto de MMP, que es el de Migration Project Mexican, ese proyecto tenía 20 años acumulando datos estadísticos de la migración mexicana. Entonces, veías gráficas y demás y todo. Tomó un peso muy importante para Obama, digo, ahorita ya no tiene esa lógica, obviamente por quien está al mando, hasta que se ligó los números con la tendencia de lo local, pero desde el lenguaje antropológico. Entonces, mucho de lo que está sucediendo ahorita nos hablan de números, pero luego no tenemos ese factor determinante que es el factor humano, que el factor humano tiene que ver con un tema de política pública, de intencionalidad en ese momento, como también de la intencionalidad de lo que está reflejándose en lo local. Entonces, independientemente de cuál pueda ser el mejor método, de que si el método que se utilizó está subestimando a las selvas bajas caducifolias, que sí puede ser por las dimensiones que tienen ahí las especies, o los mismos matorrales que hay una gran cantidad en México en superficie, sí el tema de lo local no está ligado a este tema de números, porque aunque en la IRE se han identificado causas en lo específico, se han identificado de manera enunciativa, pero no se ha ligado el análisis del discurso con un enfoque estadístico real, y entonces ahí queda un brinco, porque tú tienes datos del comportamiento de la vegetación y de una posible causa, pero esa posible causa, normalmente tú cuando haces un estudio en lo local o con la comisión o los estados y demás, se hace un enunciativo de las causas, pero no se refleja en un impacto estadístico real, y entonces ese brinco del análisis del discurso no se aplica efectivamente en lo que sucede en lo local, y eso además, si está un brinco entre lo nacional, que es una escala muy amplia, a luego irte a lo que sucede en lo local, que era un poco lo que habíamos platicado, Oswaldo, con el asunto, por ejemplo, de la propia IRE. O sea, yo podría decir, bueno, si no se tiene claro esto, el discurso que se está manejando localmente es que va a haber un pago por resultados, primero, ¿no? El Estado o los estados están haciendo inversiones, pocos o muchas, pero están canalizándose políticas públicas a una intencionalidad de reducir emisiones. Se focalizó mucho en Jalisco en silvopastoriles y bueno, por todos lados se están anunciando. Yo había comentado que se tendría que tener mucho cuidado con este tema, porque si luego estamos hablando de coberturas, en realidad, así a grosso modo, un impacto en lo positivo, en números, de lo que pueda generarse en una parcela de 1 hectárea de cabezas de ganado, efectivamente, estadísticamente no se va a reflejar por la escala, ¿no? O sea, eso es un primero. Mientras tanto, tienes otro barrido de lo que sí te está sucediendo en sur-sureste, que es un barrido con la extensión de las huertas de aguacate. Y ese es impacto que está dándose en lo subnacional. Y son políticas desde lo subnacional, porque el gran desastre que se dio en Michoacán con respecto a sus 140,000 hectáreas que tienen ya de huertas de aguacate y una pérdida del 50% de sus bosques, o sea, de más de 2 millones se quedaron en 1 millón, eso habla que el impacto, aunque la PRONAFOR tiene muy buen programa, simplemente en Jalisco en sur-sureste, el PCA no hay, y no hay porque no hay oferta del PRONAFOR, no hay porque no hay demanda, la gente no quiere entrar a un PCA de 180 pesos por hectárea, cuando la expectativa de tierra ahí es de una ganancia neta de 450,000 por huerta de aguacate. Entonces, ante estos escenarios, los datos estadísticos no están reflejándote así. Ese lenguaje
de lo que está sucediendo en lo local. Y ese detalle fino es muy difícil, o sea, porque se me parece muy injusto que en un momento dado aquí se pudiera cuestionar las metodologías y no, pues es que no usaron bien este método, no, todos son válidos. El problema no es el número, el problema es lo que está sucediendo localmente y ese tema tiene que ver con tendencias socioculturales y de aplicación de política pública, que no es lo mismo. O sea, son dos lenguajes totalmente diferentes. Entonces, esto a mí me parece que sí es bien válido mostrarlo, así grosso modo como son las cosas, teniendo muy claro y explicando detalladamente qué metodología se utilizó, pero también ser muy claros y muy precisos, que no puedes, por más que muevas el dato, por más que reacomodes los números, no vas a romper la realidad de lo que está pasando, porque eso toda la gente lo dice en lo local. Y entonces si tú repites tanto, es como cuando normalizas algo, ¿no? Y eso está pasando. Entonces me parece ahora que lo importante es voltar los ojos a buscar en el análisis de discurso de la realidad que está pasando en lo local, ligarlo con los números. Y eso, la plataforma subnacional es lo que puede coadyuvar y empezar con los estados en donde efectivamente se presentan mayores causas de este tipo. Y no nomás enunciarlas, calcularlas. Bueno, creo que está muy en línea con mi comentario, con lo que nos platica Gaby. Quiero centrarme en dos puntos ahorita, ¿no? Ayer les comentaba que había dos grandes criterios para la elaboración o actualización de los niveles de referencia. Uno era la disponibilidad de datos históricos, la información, y la otra era justo el análisis de las circunstancias nacionales. Entonces, esto me lleva al segundo punto, que es lo que nos plantea Margaret. Creo que pudiéramos, en CONAFOR cada vez estamos más conscientes de no perder el foco, de que no nos nuble la vista esta cuestión de el pago por resultados o las ventanas que se están abriendo. De eso somos cada vez más conscientes, Gaby. Y justo algo tiene que ver la información que estamos generando, ¿no? Entonces yo quisiera estas discusiones nos llevan a algo muchísimo más importante, que es cómo esta información juega un papel importantísimo para la gestión de la política pública, antes para entender qué es lo que está pasando a nivel nacional. Entonces creo que ese es un aporte muy importante que también está saliendo en este taller y que ha salido en otras reuniones, tanto internas como externas, y es esta información es más importante para la gestión de la política pública que para estas ventanas que se pueden abrir de pago por resultados, posibles pago por resultados. Y bueno, respecto de lo que comenta Gaby, yo estoy completamente de acuerdo, Gaby. Necesitamos, y es lo que vamos a platicar ahorita enseguida, y estamos construyendo una estrategia de fortalecimiento de capacidades a nivel subnacional, pero es recíproco, ¿no? Cuando decimos fortalecimiento de capacidades, no es que nosotros vamos a dar la capacitación solo en el nivel nacional, subnacional, necesitamos una retroalimentación en el otro sentido. Por primera vez, la CONAFOR y por primera vez el área de monitoreo forestal reconoce oficialmente y trabaja en ese sentido, y de eso sí me precio decirlo en este espacio, de esa retroalimentación en el otro sentido de los estados. Entonces, esta crítica que hace Gaby históricamente es válida, y yo me atrevo a decir que al menos políticamente y por lo que hemos hecho en el último año, eso está cambiando y lo queremos cambiar decididamente, Gaby. Entonces, porque sabemos la necesidad de hacer estos análisis a nivel subnacional, ¿no? Entonces, bueno, creo que algo súper importante como para que sigamos la discusión es que entonces estas propuestas que nos hace Craig, Margaret, trascienden obviamente esta necesidad concreta que tenemos de actualizar el nivel de referencia para enero y se enfocan a lo más importante, que es
cómo le hacemos para obtener mejores datos para cumplir con los compromisos de mitigación en virtud de la NDC, al margen de lo que pueda entrar al país por pago por resultados, porque al final tenemos que mantener por debajo de 2 grados centígrados. No sé si han visto el reporte de CIFOR recientemente sobre subnational. ¿Has visto esto? Sí, de hecho participamos. Paulina, es un reporte tan crítico de la relación entre centro y subnacional. Solamente quisiera hacer una intervención técnica con 2 puntos muy breves. La primera es sobre la parte de la posible subestimación de lo que es matorrales y selvas. En realidad, eso va acotado a lo que está haciendo Matt Hansen. Lo que nosotros hicimos para la Sexta Comunicación es todo, es la definición completa. Entonces, y en esto sí se incluyó esa evaluación de exactitud temática de esas tierras que con Matt Hansen se infiere que no se incluye. Y por otro lado, igual yo sugeriría mucho pues centrarnos en la parte técnica. Entiendo que hay cuestiones de tipo menos técnico que pueden surgir, sin embargo, pues creo que sería importante tratar de concentrarnos en esta parte sobre directamente técnica. Y sobre esto yo quisiera también comentar, yo estoy totalmente de acuerdo sobre la necesidad de tomar en cuenta aspectos más detallados a nivel subnacional. Sin embargo, no hay que perder de vista el tipo de insumos que existen disponibles a nivel nacional como para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, esa información ahorita para la Sexta Comunicación en realidad hemos hecho un esfuerzo importante para tratar de utilizar lo mejor posible la información que existe y que, pues sí, estamos totalmente de acuerdo y conscientes en la necesidad de avanzar hacia la parte subnacional. Sin embargo, nuevamente es necesario tener en cuenta realmente, ¿sí?, qué tipo de insumos existen realmente en el país. Por ejemplo, si quisiéramos hacer este análisis de saber dónde está la deforestación, cuáles son las causas, para empezar, pues necesitamos tener un mapa de cambios de cobertura con mejor resolución espacial y mejor resolución temporal. Entonces, y en eso, pues bueno, estamos trabajando para lograr generar esta información, ¿no? Y de esa misma manera podríamos poner la serie de información que se requiere para poder llegar a hacer este análisis. Entonces, nos enfrentamos a esas dos cosas, ¿no? Mejor información de mejor calidad y también mejores métodos para poder hacer este análisis de información. Solo un comentario rápido. Sí hay que tener mejor información y etcétera, pero México es uno de los países donde más información existe. Hay un Perú que empezó con esto hace 5 años, que no tenían nada antes, ¿no?, que están luchando con eso. Ustedes sí pueden, realmente lo creo, con la información que tienen. Sí, no es lo mejor, siempre hay que mejorar, siempre hay que ir hacia un futuro más precisión y todo eso. Pero México hoy día, comparado con muchos de los otros países donde trabajo, tiene muchísima información. Y tienen capacidades técnicas de alto nivel dentro del gobierno, fuera del gobierno, academia, ONGs y cosas así. Y están, me parece, en un buen proceso de ligar esos esfuerzos para hacer un grupo de trabajo muy bueno, ¿no? Entonces, no desesperen, ese es mi mensaje. Lo pueden hacer. Sí, es un poco ¿no?, con estos datos, pero sí pueden sobrellevar y encontrar y ver. Y tienen desde 90 hasta hoy día, ¿no?, datos bastante precisos, ¿no?, relativamente. Entonces pueden empezar a ver, bueno, en los años 90 hubo
más deforestación en tales zonas y ver cómo están haciendo Ofolo ahora, tienen la información agrícola. Bueno, esas son plantaciones, son cultivos a gran escala, es rosa tumaquema, etc. Solo quiero decir que no se desesperen, pueden hacerlo. Perdón, sí. Bueno, pues sí, mi comentario va, ahorita que ya agotaron la parte de metodologías y la disponibilidad de datos, coincido con lo que han comentado, pero sí, yo quisiera resaltar algo que comentó Gaby, que tiene que ver desde el punto de vista del diseño de políticas públicas y que a veces la información que generan estas metodologías pues sirven precisamente para diseñar políticas públicas y tomar decisiones. Y yo aquí sí quisiera poner sobre la mesa el pago por resultados, ¿no? A veces este pago por resultados puede distorsionar el diseño de las políticas públicas y más si lo empezamos a dimensionar. Si ahorita tomamos el nivel de referencia actual que anda sobre 44, 45 millones de toneladas y si el precio de la tonelada por carbono está en $5 ahorita en promedio, estamos hablando de 220 millones de dólares. De estos 220 millones de dólares fue la reducción presupuestal que tuvo en un solo año CONAFOR, de 2016 a 2017. Entonces, realmente este pago por resultados no va a venir a resolver el problema del país y a veces se nos pone como una zanahoria y eso nos puede hacer perder el rumbo de ir tras ese pago por resultados que en realidad pues, puede ser como un cobeneficio, algo complementario. Yo creo que en materia de diseño de políticas públicas a lo que debemos de aspirar es a lograr un desarrollo rural sustentable, bajo en carbono, resiliente y que este modelo de desarrollo pues realmente nos permita impulsar actividades productivas sustentables que permitan garantizar la conservación del patrimonio natural, de generar ingresos y empleos para la gente que habita en el medio rural. Yo creo que es realmente el objetivo al que debemos de aspirar y no de estar buscando un pago por resultados que es muy poco, ¿no? Y que realmente en este diseño de políticas públicas, como comentó Gaby y la doctora Margaret, pues conocer realmente las causas subyacentes, conocer los aspectos sociales, culturales, económicos que están explicando por qué se están generando estos procesos que están deforestando y degradando al patrimonio natural y cómo entonces debemos impulsar una serie de actividades productivas que nos ayuden a evitar estas causas, pero también a generar activos públicos que nos permitan aspirar a ese modelo de desarrollo rural sustentable, ¿no? Y no tanto en la aspiración del carbono, ¿no? De que a veces el carbono sí nos puede, como dice Eder, nos puede nublar la vista, nos puede hacer perder el rumbo hacia lo que el país realmente quiere lograr, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, creo que tal vez aquí se han visto varias cosas. Por ejemplo, lo que acaba de comentar Craig de desarrollar tal vez niveles de referencia estatales sobre nacional podría ser más focalizado. Y la necesidad que igual comenta Margaret, Gaby, de que esto vaya ligado más con niveles de referencia más realistas y que atiendan bien a las condiciones de tipo socioeconómicas, ¿no? Claro, eso implica mucho trabajo y poder lograr hacer algo de esa magnitud. Si se dan cuenta, pues ahorita el nivel de referencia que fue aprobado hace 2 años, en realidad pues incluso es una primera aproximación con los recursos que había. Entonces, claro, ahorita lo que yo veo es que con toda esta efervescencia técnico-científica, pues se busca y se exige más, avanzar más en todos los sentidos, ¿no? Entonces, y creo que, pues bueno, eso nos sirve también a nosotros como un momento de reflexión sobre hacia dónde tenemos que ir y cómo lo tenemos que hacer. Una de estas primeras cuestiones ya es definirlo si es factible meterlo a nivel nacional, a nivel subnacional. Tal vez incluso si es lo más conveniente meterlo ahorita en enero o dejarlo hasta el próximo año y seguir mejorando las metodologías, ¿no? Entonces, claro, eso estoy hablando como de manera muy general, pensando en qué puede realmente convenirle
más al país. Y pues y otra cosa importante que también el mismo INEC, en el contexto de la sexta comunicación, y ahí me gustaría que Vanessa también nos platicara un poco, es de que pues está desarrollando también una línea base. Entonces creo que sería muy importante tratar de alinear este esfuerzo que está haciendo a través del INEC, y como lo comentó ayer la doctora Fabiola, también buscarlo coordinar de manera interinstitucional para que pues, en realidad podamos estar manejando las mismas cifras, el mismo enfoque, y tomando en cuenta también todo ese tipo de consideraciones que han surgido a lo largo de este taller. Sí, gracias Osvaldo. Pues bueno, como un poquito dando el detalle de lo que ya comentó Fabi, pues el INEC estamos en el proceso justo de establecer cuáles serían las rutas de implementación para lograr las metas que México tiene a través de su contribución nacionalmente determinada. Son proyectos que estamos llevando en todos los sectores que se incluyen como parte de la contribución, y pues los dos sectores que están vinculados con el sector forestal, pues es el sector USCUS y la parte de agropecuario. Finalmente tratamos de vincular ambos, aunque lo estamos llevando ahorita de manera independiente, pero pues parte de este proceso es justo armar grupos de trabajo con el sector público, la academia, el sector privado en los casos que sea prudente, para comenzar a identificar, primero plantear la línea base, que es en el momento en el que estamos, identificar cuáles son las acciones que entran dentro de la parte de mitigación en el sector, para comenzar entonces a hacer una priorización de esas acciones y plantear la ruta que implique cómo es que vamos a llegar a esas acciones y las metas que estamos planeando, pensando de pues cuáles son las cosas que mejor van a caber dentro de esas metas. Ahorita estamos trabajando con la línea base. Ya, o sea, no es un proceso que sea como tan de rápido que ahorita ya lo armamos, o sea, es un proceso que tenemos que discutir con algunos de los actores que son clave, pero creo que hace falta pues un poco el análisis de más información, o sea, no solamente decimos aumentamos o bajamos la deforestación, o sea, qué implica todas las variables que necesitamos para hacer un cálculo de la emisión, y si algunas de esas están involucradas con algunas variables proxy que nos ayude a proyectar hacia el futuro lo que necesitamos, ¿no? Entonces es un proceso de discusión, ya tenemos grupos de trabajo que no están limitados ahorita, o sea, la idea es como poder ir incluyendo a la gente para que la discusión aumente y que la mejor información sea con lo que lleguemos. Entonces, pues, en eso es en lo que estamos. ¿Podrías regresarte a la diapositiva? Creo que es la tercera, donde hablan de las actividades red que están dentro de, aquí, son reducción de emisiones derivadas de la deforestación, pero también está en el punto 3 la conservación de las reservas forestales de carbono. O sea, ¿sigue la línea de referencia solamente con el tema de deforestación o podemos incluir los almacenes de carbono? Es una pregunta que se pone, digamos, sobre la mesa. Y la parte de mejora, de aumento de carbono por el manejo sostenible de los bosques y el incremento en general de las reservas de carbono. Y la otra pregunta también que pongo sobre la mesa es, hay muchas actividades fuera del sector forestal, que son las que también están incidiendo, pues, en tema de pastizales, el tema de agricultura, lo mostraron las gráficas, las dos fugas importantes de los terrenos forestales es hacia pastizales y hacia agricultura. El sector forestal ha invertido en el país una cantidad importante, pero ¿es comparable con lo que ha invertido Zagarpa? O sea, son elementos que pongo en la discusión para tomar estas decisiones y poder trazar un nivel de referencia centrado, sustentado, etcétera. Es que se me había olvidado cuando mencionaron el producto GFCC de Matt Hansen, en realidad parte de un proyecto que tuvimos ahí precisamente con la CONAFOR fue esto, ¿no? de comparar
el producto GFSC con un cambio entre las series del INEGI. Y aquí tengo resultados del ejercicio similar a lo que hicieron para el INEGI de ajuste de áreas y lo hicimos con Hansen. Entonces, ahí lo que mostraron es el área mapeado. Lo que encontramos es que entre 2002 y 2011 encontramos una tasa de deforestación de 236,000 hectáreas por año, pero ya con el área ajustada encontramos que subestimó la deforestación y lo encontramos en 513,000 hectáreas por año. Entonces, no pretendo que este tipo de ejercicio sea algo que deba regir algo, pero sí pone en duda otra vez, ¿no? Estas cifras a partir del momento que no estamos basados en un sistema de producción cartográfica que incluye la evaluación con fiabilidad con un procedimiento de material de verificación independiente, etcétera, ¿no? Entonces simplemente lo pongo sobre la mesa para que simplemente, o sea, que partamos en una consideración en un futuro tratar de establecer un nivel de referencia. Bueno, no sé, yo creo que los niveles de referencia se van actualizando, ¿no? Entonces se van actualizando a medida de que uno presenta un nuevo producto, a lo mejor una nueva metodología, etcétera. Entonces simplemente ahí lo pongo sobre la mesa. ¿Alguien algún comentario? ¿Perdón? Sí. Bueno, yo creo que nuevamente respecto a este análisis, igual es, digamos que siguiendo el proceso natural, y no solamente natural, sino que como se venía haciendo utilizando la información del INEGI, era pues obligatorio realizar este proceso de evaluación de exactitud temática. Entendemos que todavía, pues bueno, hay áreas de mejora, empezando por mejorar los mapas como tales, ¿no? Por utilizar esta información con mejor escala, resolución espacial. Entonces, pues bueno, yo creo que en ese sentido, pues bueno, existe abierto este canal para poder buscar hacer estas mejoras, y pues bueno, no sé si ahí pues podríamos continuar con esta colaboración, doctor, para buscar reforzar este tipo de análisis hacia un futuro. Sí. Y finalmente, respecto a la pregunta de Carmen, pues en realidad, en términos de qué es lo que uno puede decidir como país, qué elegir, por ejemplo, pues esto está en función de, pues, es más bien una decisión interna, tomando en cuenta también mucho el tipo de insumos que tengas más sólidos, ¿no? Y evidentemente para el BUR pues fue la parte de deforestación y biomasa aérea y subterránea. Entonces, hacia esta comunicación, pues ahora tenemos los 5 reservorios, e igual lo que tenemos más sólido sigue siendo la parte de estimaciones asociadas a la deforestación. Entonces, bueno, yo creo que ahí se tiene identificado en la parte de el tema relacionado a la actualización de los niveles de referencia, mucha retroalimentación, creo que nos deja con bastantes elementos sobre qué alternativas, opciones tomar, y que eso, pues bueno, indudablemente
va a ser necesario también seguir contando con esta retroalimentación por parte de ustedes para poder orientar a estos trabajos desde el punto de vista técnico. Y en ese contexto, pues a continuación nos gustaría mostrar qué es lo que se está haciendo en términos subnacional, debido a que por lo que vemos mucho de la parte y muchos de los comentarios que surgieron como parte de esta discusión fue precisamente ir aterrizando estas actividades o estas metodologías hacia la parte subnacional, y que, como hemos visto, por ejemplo, con el caso de Jalisco y de Chiapas, pues bueno, también Yucatán, están haciendo mejoras importantes en sus procesos a nivel estatal, y que eso puede retroalimentar o podría ir abonando a la mejora del sistema nacional. Antes de pasar a este tema, solamente quisiera pues comentar de que este punto que nos comentó Vanessa sobre línea de referencia, creo que va a ser uno de los temas más importantes a tratar y a discutir, para tratar de articular estas dos iniciativas que por mucho sería necesario que estuvieran alineadas, de manera que a nivel federal se esté tomando una misma postura en ambos sentidos. No sé si alguien más quiere comentar algo más al respecto, sino ya para pasar entonces a la siguiente sesión.